Hoy vamos, mis amados hermanos, a disfrutar una vez más de la comunión con nuestro Señor al celebrar la Santa Cena. Pero antes de poder hacerlo, yo quisiera que pudiéramos meditar brevemente en un pasaje que yo sé que la gran mayoría conoce y tiene presente, pero Dios puso en mi corazón en esta semana compartir algo brevemente de esto con ustedes. Y quiero invitarle a que pueda dirigirse al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, voy a darle lectura a partir del verso 11. Y si usted lo ubica bien, es la dedicación del templo que Salomón construyó en nombre de Jehová de los ejércitos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos en 11 en adelante. Voy a leerlo en una versión distinta, la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice así: Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mire qué interesantes estos versículos que podemos leer en el segundo libro de las Crónicas. Salomón puso en su corazón el Señor construir no solamente su casa, su palacio, aunque lo hizo y lo terminó prácticamente al mismo tiempo. También levantó un templo para Jehová, un templo que había surgido edificarse en el corazón de su padre, de David, pero al cual Jehová se lo había prohibido, porque había sido un hombre que había derramado demasiada sangre, y quien tendría entonces el privilegio de construirlo era Salomón. Hermano, yo entiendo que hoy día usted y yo estamos siendo parte de un privilegio que Dios nos da, esforzarnos por adquirir este lugar y en un futuro edificar un santuario en su nombre. Eso es algo que seguramente mucho tiempo atrás fue deseado. Yo no sé cuántos lo han escuchado, con cuántos lo hemos compartido, pero esta casa, antes de ser adquirida por los dueños actuales, pertenecía a una familia cristiana. Hasta donde yo conozco, por lo que me han dicho vecinos, e incluso ya en algún momento vinieron los familiares de esta hermana, aquí muy incluso sensibles, ¿no?, al ver lo que se estaba haciendo en este lugar. Ellos compartían: ustedes no saben cuánto significa para nosotros ver que en este lugar se está predicando el Evangelio de Cristo. Mi abuela vivió aquí toda su vida y era una cristiana ferviente, y ella tenía aquí reuniones. La iglesia de Bethesda se inició aquí, en este lugar. Y el Señor, hermanos, hoy día nos tiene a nosotros aquí. Cuando yo recordaba esto y leía este pasaje, yo decía: quizá esta hermana tenía en su corazón el deseo de que este lugar fuera consagrado a Él. Pero ella no tuvo el privilegio que sí estamos teniendo ustedes y yo, de estarnos esforzando, de trabajar, de orar, de soñar, de confiar en que juntos hemos de edificar aquí casa de Jehová. Es un privilegio que tenemos. Ahora, en medio de ese privilegio que usted y yo tenemos, no podemos dejar de lado que las situaciones adversas van a venir. Y mire que lo interesante en esto es que ni siquiera, hasta donde yo lo entiendo,
tiene que ver con el diablo, como normalmente nosotros aludimos cuando las cosas nos comienzan a salir mal, cuando alguien que amamos parte, cuando hay algún accidente, cuando la salud se deteriora, cuando la economía comienza a menguar, cuando los problemas en casa están creciendo, cuando a veces hay diferencias entre nosotros como hijos de Dios y todos decimos, es Satanás, es el diablo, el enemigo está a través de nosotros buscando dividirnos. Pues hasta donde yo veo en este pasaje no es el diablo, es el mismo Dios el que permite que en muchas ocasiones ustedes y yo pasemos por momentos difíciles. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Ahí lo dice claramente en estos versículos. Yo he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser, dice esta versión, que a veces yo, y cuando dice yo está hablando Dios, yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o incluso envíe plagas entre ustedes. Si yo entiendo bien esto, entonces tengo que reconocer que todo obstáculo, que todo problema, que toda situación adversa que enfrentemos puede ser tornada por Dios en una bendición. Es algo que Él mismo está utilizando para trabajar en nuestro corazón, que Él mismo quiere utilizar para que ustedes y yo crezcamos, maduremos, podamos entender que no es en nuestras fuerzas, que no depende de nosotros, que es única y exclusivamente de Dios. Dios permite que pasemos tiempos duros. Hermanos, las pruebas, los problemas, las necesidades para el creyente se tienen que tornar en una bendición, porque nos demuestran lo limitados que somos, lo finitos y delicados que somos, que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Me recuerda la necesidad que tengo de depender de Dios. Por eso inmediatamente después de esto, el Señor le recuerda a su pueblo, pero si mi pueblo, el que lleva mi nombre, el que todo lo que está haciendo es por mí y para mí, ese pueblo, aquel que me sigue, aquel que me reconoce, aquel que me honra, aquel que me obedece, si ese pueblo se humilla y busca mi rostro y ora y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si algo podemos dar por hecho en estos versículos, es que usted y yo seguimos en la misma condición. Aquí Dios no está diciendo por si llegan a pecar, por si en su corazón llegan a guardar alguna perversidad. Dios simplemente lo está dando por hecho. Y sabe algo, Él sabe bien lo que hay en nuestro corazón. Yo no soy Dios para saber cómo vivimos cada uno de nosotros en la semana, pero sí creo en un Dios que lo sabe todo. Sí creo en un Dios que entra en mi corazón, que conoce mi mente, que hurga en lo más profundo de mis pensamientos y que sabe todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, todo lo que yo soy. Yo ayer escuchaba un poco a mi hermano Mario. Voy a aprovechar que no está su mamá. No es cierto. Pero él al final ayer compartía con nosotros en una reunión. Yo no era hace un tiempo atrás el mismo que soy hoy en día. Y Dios me enfrentó con cosas que estaba haciendo mal. Utilizó hasta una palabra así como que era demasiado cochino. No indagamos en qué, ni quiero que vaya de chismoso a preguntarle, porque eso ya quedó en el pasado. Pero cuando él lo decía, yo me estaba reflejando en él. Y a veces cuando uno está acá al frente, y yo sé que en algún momento mi mamá quizá escuchándolo, decía, ay, qué exagerados. Pero no es exageración. Si Dios no hubiera rescatado nuestras vidas, mi vida, si Él no me hubiera restaurado, yo no sé qué clase de persona sería. Porque también tuve bajos deseos, también tuve malos pensamientos, también hubo oportunidad de tomar malas decisiones, también hubo manera de hacer cosas que ofendieran y denigraran a Dios. Y con vergüenza tengo que decir, algunas veces las hice.
Eso no cambia, hermanos. Usted conoce perfectamente bien con qué pecados lucha, con qué áreas lidia. Usted conoce perfectamente bien en dónde Satanás puede atacarle para hacerle caer y pecar y ofender así a su Dios. Muchas veces puede ser, sí, en situaciones que tienen que ver con nuestras pasiones. Y esto obviamente tiene que ver con sexo, tiene que ver con placer en la carne. No necesariamente todo gira en torno al sexo, pero el sexo es fuerte y atrae al hombre y a la mujer a pecar, como lo es también alguna adicción. Y cuando hablo de adicción no solamente pienso en drogas o en alcohol. Habemos algunos que no le damos demasiado valor, pero no es igual de malo comer en exageración. ¿No es también algo que ofende a Dios? Y eso es algo, hermanos, que por lo menos a mí en estos días me ha estado haciendo ruido. Porque con vergüenza entonces al final yo tengo que reconocer, ni en mi cuerpo le he dado gloria a Dios. Lo he descuidado. Y en eso lo estoy ofendiendo. Porque si yo enfermo y por estar enfermo dejo de hacer lo que tengo que hacer, entonces, hermanos, yo estoy haciendo las cosas mal. Y eso ya ha pasado. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? El Señor mismo nos dice, humíllense. Y cuando yo entiendo esta idea de humillarnos, tiene que ver con el concepto de arrepentirnos. Alguien que se humilla es literalmente, de forma literal, postrarse en el suelo. No es únicamente inclinar el rostro, no es agacharse, no es solo hincarse o inclinarse, es tirarse al suelo con la cabeza, con la frente en el piso, reconociendo que estoy delante de Dios. Eso es humillarme. Es reconocer que yo no puedo levantar mi vista y ver a Dios, entendiendo lo que soy y quién es Él. Arrepentirme tiene que ver con darme cuenta de lo que soy y lo que he hecho. Y entonces pedirle perdón a Dios y tomar la decisión de no seguir haciéndolo. Eso es arrepentirme. Lo que Dios busca es que nos humillemos. Lo que Dios busca es que nos arrepintamos. ¿De qué te tienes que arrepentir, hermano? Qué bueno, gracias a Dios, que no eres drogadicto. Qué bueno, gracias a Dios, que no has matado a nadie. Qué bueno que no has robado un banco. Pero que hay muchas ocasiones de mentir. ¿Será que tengas que arrepentirte de no ser un fiel mayordomo de las cosas que Dios te ha dado? ¿Será que tengas que arrepentirte de no ser comprometido con Dios y de repente ni siquiera puedo llegar temprano un día a la semana a la iglesia, a escuela dominical o al servicio de adoración? ¿Será que tengo que arrepentirme de ser flojo? ¿De no ser comprometido? ¿Será que tengo que arrepentirme de no estar llevando mi función como hombre o como mujer en el caso en la familia? Y que descuido mis labores en el hogar, y que como varón no me preocupo por la educación y el bienestar de mis hijos, el amar a mi esposa y el dedicarle tiempo. ¿Será que tengo que arrepentirme de estas cosas? ¿Será que tengo que pedirle perdón a Dios porque no he hecho lo que Él me ha demandado? Y prefiero venir y sentarme y pasarla bien antes que buscar la forma en la cual le puedo servir a Dios a través de servir a la iglesia. Si se humillare mi pueblo. Creo que una de las evidencias de este arrepentimiento tiene que ver con el buscar a Dios. Y por eso el Señor lo dice claramente. Si se humillan y buscan mi rostro y oran. Este fin de semana fue lindo porque el día miércoles probablemente fue el culto de oración que más asistencia ha tenido. Éramos 30 personas y yo le doy gracias a Dios por eso. Quiere decir que estamos entendiendo que de verdad cuando buscamos a Dios, cuando de veras entendemos que tenemos necesidad de Dios, cuando nos ha caído el 20, que no podemos hacer nada sin Dios, entonces la iglesia está empezando a venir a orar. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Eso es un indicador
de que estamos entendiendo que debemos humillarnos y buscar a Dios. Yo vuelvo a lo mismo, hermanos, y sé, y de verdad, yo no quiero sonar inconsciente. No quiero que se piense que lo único que estoy buscando es manipular a nadie. Pero lo que sí es mi deber y es mi función, porque es lo que encuentro que la Biblia dice, es que para los que estamos aquí, Dios es prioridad. Y si Dios es prioridad, entonces Dios está primero que cualquier otra cosa. Y yo entiendo que la escuela es importante, y yo entiendo que el trabajo es importante, y yo entiendo que la familia es importante. Pero la pregunta es, ¿entonces es más importante que Dios? Yo veía a un hermano en la semana, él había estado viniendo continuamente con nosotros, tiene un par de meses o quizá un poco más que no viene, y en la semana lo vi, lo fui a buscar a su negocio y le decía, oye, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo caras? ¿Quién te debe algo? Dime y yo lo arreglo. Me decía, no, brother, es que tengo mucho trabajo, compré unos marranitos, los estoy atendiendo. Ah, ok, me queda claro, entonces una bola de puercos son más valiosos que Dios para ti. No lo digas así, pues es lo que estás diciendo. Que tú no puedes ir a la iglesia porque tienes que lavarle el corral a los marranos y ponerle su semita y limpiarle su alfalfita y ir a recoger desperdicio. Y eso, por supuesto, es mucho más importante que ir a la iglesia. Esto tiene que ver, hermano, no solo con lo que digo, tiene que ver con lo que hago. Y cuando yo me arrepiento y entiendo que Dios es lo más importante, entonces vengo a su presencia y lo busco en oración. Esto tiene consecuencias. Si ya nos arrepentimos y entonces buscamos a Dios y oramos, entonces hasta donde yo entiendo, podemos apartar nuestra conducta perversa de hacer malas obras. Y esto quizá lo puedo reducir en una palabra: obediencia, santidad. Cuando yo me arrepiento y busco a Dios, entonces estoy preparado para obedecerlo. Su Espíritu me capacita para dejar de vivir, ¿no?, como un esclavo del pecado, como un esclavo de mis pasiones, como un esclavo de mis propios deseos, para entonces buscar y obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a lograr, mi amado hermano, que Dios se alegre y aún otorgue este deseo que tenemos en nuestro corazón? Humillándonos, buscándolo y obedeciéndolo. Y hoy es una linda oportunidad para comprometernos a eso. Espero que esto no suene a regaño, porque no lo es. En realidad yo tengo que decir, creo que vamos en el camino correcto. La iglesia está dando muestras, manifestaciones de que esto está pasando. En el culto de oración fuimos por ahí de 30, ¿no es cierto? ¿Cuántos, perdón? 33. El estudio del viernes que iniciamos de Isaías, fuimos 31 también. Y yo le digo a Dios, gracias, porque te estamos buscando. Yo entiendo que algunos pues ya hasta saben más que uno, por eso no vienen, ¿no? Sí, digo, pues el que no viene es porque ya sabe más. Entonces, pues, si ya sabe, ¿para qué viene a perder el tiempo con el gordito este? No. Está bien, ¿no? Pero el punto, hermano, es, hay evidencia de que estamos entendiendo el valor de buscar a Dios, el valor de vivir en santidad, de arrepentirnos. Podemos confiar entonces que el Señor sanará nuestra tierra y cumplirá los anhelos, los sueños que Él mismo ha puesto en nuestro corazón. Platicaba hace unos minutos con la hermana Tere y yo le decía, a mí me queda claro, de verdad, y no, insisto, no es para desanimar a nadie, creo que nos estamos esforzando. Yo veo a la iglesia trabajando, haciendo cada uno su luchita, su parte por diferentes lugares. Pero hermanos, de verdad, para comprar esto se requiere de un milagro. Es Dios el que nos lo tiene que dar. Yo estoy convencido de eso y mi oración es esa. Dios, te doy gracias por lo que estás haciendo en nosotros y por el compromiso y el esfuerzo de mis hermanos, pero obra un milagro. Yo no sé de qué manera, hermanos, pero obra un milagro. Los milagros existen.
¿no? Y a mí me lo recordaba Dios hace unos días, aún a través de la vida de mi tío Antonio. Yo no sé cuántos años tendrá en el ministerio, 30 años quizá, 40, no, ya está viejo. Pero de tantos años en el ministerio y de haber servido a Dios, ellos no tenían un lugar propio en donde adorarle. Hace unos meses atrás les regalaron un templo, así, literalmente, sin un peso, sin un compromiso mayor al dedicarse a servir a Dios. Les regalaron un lugar que hoy día probablemente cueste más de $2 millones de dólares. ¿Eso no es un milagro? Yo sé que no estamos en Estados Unidos ni ganamos dólares, pero Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Y Dios puede obrar un milagro. Yo estoy seguro que Él hará conforme a su voluntad, pero usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde: humillarnos, buscarle y obedecerle. Hoy tenemos el privilegio de acercarnos nuevamente a su mesa. El privilegio de todos aquellos que hemos sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y somos parte del cuerpo de Cristo, de disfrutar de la cena del Señor y recordar lo que Él hizo, pero también dar testimonio de lo que Él está haciendo y anunciar que Él viene. Pero también es una oportunidad para aquellos que aún no han obedecido bautizándose, de tomar la decisión de hacerlo ya. Hoy acaba de iniciar un nuevo curso de discipulado. El que está dirigiéndolo es mi hermano Alejandro. Alex es el que está a cargo de esto. Y parte del propósito, hermano, de esta clase es que el Señor pueda hablar a la vida de quienes están allí, y si es que aún no se han bautizado, lo hagan. Así que hoy usted tiene la oportunidad de comprometerse para decirle a Dios: yo quiero obedecer. Y sí, le tengo una noticia: el primer paso de obediencia es el bautismo. Es el dar testimonio público, el comprometerme públicamente diciéndole a Dios: yo me voy a dedicar a vivir para ti. Voy a obedecerte y me voy a bautizar. Hoy es el día para hacerlo, es el día para que usted tome la decisión y no lo siga pensando más. Simplemente se humille delante de Dios, lo busque y lo obedezca. Hoy es un día de restauración. Hoy es el día en el que Dios quiere sanar su corazón y nuestra tierra. Yo quiero invitarle a que piense en esto por unos minutos y voy a orar. Después de esta oración le voy a pedir a aquellos que deseen y participar de la cena del Señor, se pongan en pie, y así entonces estaremos preparándonos para disfrutar de la cena del Señor. Y a aquellos que Dios haya puesto en su corazón el bautizarse y obedecer, les voy a pedir que al finalizar busquen a mi hermano Alejandro y se lo hagan saber. A partir del próximo domingo yo voy a estar allí en tu clase. Tómame en cuenta. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo quiero acercarme al trono de tu gracia, entendiendo, Dios, que tú has escogido este lugar para que edifiquemos aquí tu casa, Dios. Un lugar que hemos consagrado a ti y que el único interés de adquirirlo es, mi Dios, el poder edificar un santuario digno de ti, no por comodidad ni presunción, sino que sea un lugar en el que a ti se te dé gloria y honra, un lugar en el que a lo largo de la semana podamos servir a nuestra comunidad, podamos dar testimonio de que eres un Dios vivo y poderoso, el lugar en donde se predique tu palabra y se enseñe a quienes entren a ser discípulos tuyos. Padre, confiamos en que tú harás un milagro y nos lo darás. Pero buen Dios, yo quiero suplicarte que tu Espíritu Santo obre en el corazón de todos nosotros, de tal manera que no pase un día que no recordemos
La necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de humillarnos delante de ti, de buscarte en oración y en el estudio de tu palabra. Que no pase un solo día en el que no seamos conscientes de lo importante que es obedecerte, comprometernos contigo y vivir en santidad. Conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Cada uno de nosotros sabe cuál es su posición delante de ti. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que en esta tarde no salga nadie de este lugar sin haber meditado o reflexionado en esto. Mi Dios, que tu Santo Espíritu derribe toda barrera, todo pretexto que esté impidiendo, mi Dios, que te obedezcamos, que esté impidiendo, buen Dios, que podamos ver la forma en la que tú quieres obrar a través de hijos comprometidos y obedientes contigo. Bendice, Padre, a tu iglesia y gracias por tu palabra. Te agradecemos por lo que has hecho, lo que estás haciendo y por todo lo que has de hacer. En el nombre de Jesús. Amén.